El Ministerio de Educación Nacional le da la bienvenida a los docentes participantes de la STS del lenguaje, ciclo 3, del programa Todos a Aprender, capítulo Quindío, eh, El futuro es de todos, Gobierno de Colombia. En mi casa, yo cuento, propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Bienvenidos, éxitos gracias a los rectores que han facilitado los permisos para los docentes asistir al evento. Como siempre, en el desarrollo de las actividades de PTA, tendremos los siguientes pasos en el procedimiento de contenido. Primero, exploración, objetivos y cuestionario de entrada. Estructuración con secciones de la oralidad y la escritura. La entrevista como estrategia para el trabajo de la oralidad y la escritura. Criterios didácticos de la propuesta, recursos digitales e impresos para el desarrollo de la propuesta, eh, presentación de la propuesta en mi casa, yo cuento. Tercero, práctica, en mi casa, yo cuento. El momento de la transferencia se hará con mapa de procesos y elaboración de propuesta. Y el quinto punto, valoración y cierre. Bienvenidos a esta apuesta de PTA por la mejora de la educación en Colombia. Vital para el desarrollo de las actividades de PTA es que hagamos unos acuerdos previos con los docentes para el trabajo colaborativo y les pedimos el favor que tengan en silencio sus cámaras y su micrófono. Que tomemos notas es vital para el proceso. Que la tecnología sea parte de la actividad, por eso hacemos uso del computador, de la tablet y de algunos enlaces que proponemos. Que la participación sea activa en todas las actividades y que haya un aprovechamiento del tiempo, porque el tiempo debemos administrarlo de manera positiva y propositiva. Nuestras actividades tienen un objetivo o unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos, y realizaremos en este primer punto de la exploración el cuestionario de entrada para conocer las expectativas, perspectivas y apreciaciones de los docentes que están involucrados en el proceso de transformación del área del lenguaje en las instituciones focalizadas por el PTA. Objetivo general: proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Desempeños esperados. Entonces, los docentes y tutores considerarán los criterios pedagógicos para la planeación de actividades en los cuales se integren situaciones auténticas de comunicación en donde la oralidad se articula con los procesos de producción escrita. Un segundo desempeño: los docentes y tutores reconocerán las posibilidades de las situaciones de comunicación que circulan en el hogar como insumo para el desarrollo de las didácticas en lenguaje. La costumbre de realizar el cuestionario de entrada nos permite visualizar el estado de arte en que se encuentran los docentes al momento del cuestionario. Allí vamos a plantear un dilema, uno de los dilemas de escritura. Vamos a plantear: Daniela es una estudiante de cuarto grado y enfrenta uno de los dilemas más grandes en su corta vida. Ella quiere realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y encontrar los que sean comestibles o que tengan utilidad para su familia. Sin embargo, no sabe por dónde empezar ni dónde obtener la información para hacerlo. Entonces necesita un consejo. Antes de iniciar la escritura, ¿qué le dirías a Daniela? ¿Quiénes le podrían dar información? ¿Cuáles serían sus otras fuentes de información? ¿Cómo guardar la información obtenida? Allí nos vamos a colaborar para que Daniela pueda resolver su dilema. Se llega al segundo momento del proceso, donde vamos a hacer la estructuración teórica que nos permitirá llegar a una posibilidad desde la práctica. Estructuración necesaria para que el docente tenga las herramientas teóricas y epistemológicas para el desarrollo de las actividades propuestas en lenguaje. La oralidad tiene una naturaleza
como ejercicio constituyente de la condición humana, de carácter emotivo, espontáneo e informal, que se da en medio de la interacción entre sujetos. Es una posibilidad de encuentro en un entre nos que nos convoca a mirarnos a la cara para expresarnos. Tiene condiciones de producción contextualizada en un performance y experiencia. El yo interactúa con el otro yo. No es solamente hablar, es también la entonación, la vehemencia y la prolijidad oral. Es decir, todos los matices que tiene el proceso de producción de la voz. Y ellos son marcadores que indican posibilidades de expresión en el sujeto. La escuela debe enseñar a comprender la trascendencia ética, política y estética del hablar y del escuchar. Esta capacidad de hablar y escuchar la tendremos que fomentar mucho en los docentes y practicarla con nuestros estudiantes. Y en un modo particular de la oralidad es que hay que pensar la realidad en los espacios y en el entorno académico, como personas, como profesionales y en el entorno también laboral. Oralidad y escritura. Escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto, tal como obedece a las reglas sociales de circulación. Se escribe para alguien. Se debe tener un propósito, una situación particular en atención a la cual se selecciona un tipo de texto. Lo plantea Mauricio Pérez Abril. Hace uso de los géneros discursivos asociados con actividades sociales específicas, porque los géneros discursivos son nada menos que la parte práctica de las tipologías textuales. Es un proceso que implica planificación, toma de decisiones, reelaboración, consideración de ideas propias y ajenas. Lo dice Sayas en el 2012 y a la vez implica solucionar el problema retórico, propósito, auditorio, tema, tipo de texto, de acuerdo a Daniel Casani. La oralidad y la escritura en su continuación dice que la relación entre ambas es dependiente. El aprendizaje de la escritura implica la necesaria reflexión y reconocimiento de algunas características de la oralidad, como lo plantea Ferreiro Emilia, y la escritura implica producción textual oral sobre ella, su carácter social y reflexivo. En la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística al reconocer sus unidades y sus fundamentos, de la misma Ferreiro, y las situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, encontramos las entrevistas, las conversaciones, el intercambio de opiniones, los debates, espacios informales de intercambio de ideas, planeación de trabajo en equipo, acuerdos orales, polémicas orales, mesas redondas, entre otros, que los deberemos trabajar cada uno de ellos desde la manera para que se familiaricen con ellos. La entrevista como estrategia. La entrevista permite acercarse con la disposición de escucharlo y entablar la conversación donde se pueda obtener la información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema, situación o personaje. Es lo que nos dice Baena y Cabrera en su libro en el 2019. Narrar al otro sus experiencias y saberes. Diálogo es un reconocimiento del saber de los otros en un entre nos. La entrevista como estrategia. La entrevista es una forma de conocimiento, no solamente un género periodístico, dice Merlinsky 2006. Las respuestas del entrevistado tienen un carácter reflexivo y buscan condensar sus experiencias, conocimientos e ideas. La entrevista es una estrategia discursiva que se desarrolla en situaciones comunicativas específicas con la finalidad de intercambiar conocimientos mediante preguntas. Todos tenemos algo que decir, explicar, opinar o contar. Sin embargo, nunca nos han preguntado. No se han atrevido, pero estamos atentos. Se acerca el momento y es la hora de ir preparando nuestra propuesta de cómo hacer una producción de texto oral, que después puede ser texto escrito, y aplicar lo visto en esta STS. Es decir, ir recolectando los insumos necesarios para nuestra propuesta.
Entonces partiremos de los criterios didácticos. Yo tengo que plantearle a mis estudiantes y a mis profesores una propuesta para integrar la oralidad en los procesos de escritura. Aquí en este diagrama de flujo vamos a mirar cómo puede funcionar la planeación de la actividad. Formulo objetivos enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas. Diseño criterios de evaluación correspondientes a esos objetivos pedagógicos y se lo daremos a conocer oportunamente a cada estudiante y a cada padre de familia. ¿Mis estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales? Sí, determino los recursos. Accedo a las cápsulas, contenidos para aprender, YouTube, Facebook, para difusión de los textos o cualquier otra herramienta. No, entonces consulta de material impreso, material en WhatsApp para difusión de los textos. Después desarrollo en los estudiantes el criterio de selección y uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por los docentes. Determino para mis estudiantes un propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación. Recordemos que decíamos, ojalá desde el hogar. Fomento la práctica de la planeación del texto, creando un espacio para que mis estudiantes resuelvan el problema retórico. Y ofrezco oportunidades para que el estudiante dé a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por ellos. Allí acudo a buscar los recursos digitales e impresos para el desarrollo de la propuesta. Veo la posibilidad en el lenguaje entre textos del grado tercero, primero, segundo. Parto del de tercero y proyecto desde el de primer. Entonces en el semestre 1, el libro de primero B me dice que mire el desafío 78 y reto 2, qué orden debo seguir para hacer el semillero. En el del grado segundo, en el semestre B, desafío 111, reto 1, adaptación a partir de la biografía de un personaje. El de cuarto me dice el desafío 60, reto 1, ampliación de la actividad a partir de la lectura, la bola de fuego. Y el desafío 21 de quinto me dice las tradiciones y ritos funerarios. Entonces allí ya tengo un insumo y es necesario aprovecharlo. Lo tenemos todos los docentes PTA en las instituciones educativas, tanto en físico como en material virtual. Pero también tengo otra herramienta, los recursos digitales e impresos de la propuesta a través de los retos para gigantes, unos libros espectaculares diseñados con las actividades integradas, y allí el de grado primero me permite la guía semanal número 7, una actividad interdisciplinar con ciencias sociales, el libro de cuarto en la guía 10, ahora escribe noticias, el de cuarto en la guía semanal 11, preguntar y entrevistar, actividad evaluativa. El de grado quinto me dice en la actividad semanal 9, el reconocimiento estructural y manejo de la información en la entrevista, a partir de un eje temático, diálogos que informan. Y el de grado quinto me da una actividad con el líder Aroaco, donde me da a conocer la implementación de la tecnología. Si tengo acceso a todos los libros de Escuela Nueva, como recurso digital también cuento con el libro de tercero, grado de lenguaje, la guía 16. A buena pregunta, buena respuesta. En el del grado tercero 2, guía 17, entrevista a una niña guayú. En el de grado cuarto me aparece la guía 17A, la relación mediante la entrevista. Y en el grado cuarto, la guía 17B, me da una entrevista sobre apicultura. Entonces miren que hay opciones de trabajo que podemos aprovechar. Otra opción nos la brinda nada menos que los libros de competencias comunicativas que estuvieron en todas las instituciones educativas del país. Todavía los tienen y se puede aprovechar el libro de competencias comunicativas 3, libro del estudiante, la entrevista, el libro de quinto grado, competencias comunicativas, libro del estudiante, la entrevista, y en el libro del estudiante de grado quinto también, taller de expresión oral, haz una entrevista. Herramientas tenemos, docentes tenemos,
Entonces, aprovechemos todos estos elementos para que hagamos unas prácticas enriquecedoras. Como recurso digital e impreso también podemos tener otros elementos como son el programa de RTBC, Profe en tu casa, episodio 67, el 3 de julio, Público Media, tema Nuestras palabras y nuestros gestos, con Ana María Ortegón, psicóloga, y trabaja las competencias sociales y tecnológicas. Pero también está el portal de Colombia Aprende, donde nos habla con los filos digitales, entrevista a Laura Caraballo, autora del libro Indicios de un asesino. Elementos que también nos llevan a coayudan al proceso para generar procesos orales y escriturales. Demos una ronda por otros recursos digitales e impresos para el desarrollo de la propuesta. Por ejemplo, el cuento inventado para niños, la entrevista. Este cuento lo tengo yo narrado con mi familia, Ana Mabel Ortegón, Itán Steven David Bedoya y Héctor Fabio Bedoya, y está en la página de YouTube. Ese cuento trata de que a la niña le colocan una tarea, ella va a hacer su tarea y entonces empieza a hacerse las preguntas, a cuestionarse las preguntas y determina que hay que entrevistar a una persona. Pero a ella le han dicho que eligiera un personaje y ella buscó el personaje, pero encontró que su personaje era su abuelo. Y a partir de allí genera su actividad. Está en educapeques.com, cuentos infantiles, pero también hay otra propuesta relacionada con actividades de entrevista, relacionado como por ejemplo pacoelchato.com, donde es una respuesta a la tarea de primaria. Realizar una entrevista para ampliar información, explicaciones y soluciones en la página 71. Hay una serie de videos cortos, entrevista al monstruo come galletas, entonces al monstruo come galletas le hacen la pregunta y él te empieza a dar en una serie de videos, 4 o 5 videos, los elementos. Pero también está el noticiero de mi cena para chicos, Sésamo, entrevista el monstruo come galletas. Son herramientas y están las cápsulas motivadoras, que es un paquete de cápsulas que le ayudan al docente a generar procesos escriturales a partir de la oralidad y de la entrevista. Interesante cosechar en esta práctica los puntos vistos en el capítulo 2 o en el tema 2, donde se dieron las fundamentaciones teóricas y se exploraron algunos elementos que van a ser usados en la práctica por cada uno de los docentes para potenciar la oralidad y el texto escrito. Le proponemos a nuestros docentes, en mi casa, yo cuento. Es una propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. A partir de la oralidad y a partir de ella concebir un proceso escritural. Hay que organizarlo, hay que planificarlo y hay que llevarlo a la práctica. Como objetivo, pues entonces nos proponemos produzca un texto oral sobre un tema de interés usando el proceso completo de la planeación textual. Vamos a trabajar el factor de producción textual. Organizo mis ideas para producir un texto oral teniendo en cuenta mis propias experiencias. Es partir del yo, de la experiencia del yo en el entorno, o sea, hoy en día, a raíz de la pandemia, desde el ambiente familiar. Para empezar, pues, digamos que ¿alguna vez te has preguntado cuál es la historia de tu familia? ¿Cómo eran de niños tus padres? ¿Dónde crecieron? Pues hoy serás quien se encargue de contarnos esas historias. Para ello realizarás una entrevista que te permita recoger toda esta información sobre las personas con las que habitas. ¿Y qué piensa usted, señor gato?, le dice la niña al gato. Miren esa linda metáfora en ese momento para empezar a producir texto. Todo lo que bien se planifica, se planea, puede llevarnos a un resultado excelente y espectacular. Lo que necesitas saber y hacer. Escoge tu entrevistado. Es decir, ¿a quién harás tu entrevista? ¿Por qué escogiste ese miembro de la familia?
¿Qué te gustaría saber de él? ¿A quién le gustaría mostrarle el resultado de tu entrevista? Es el momento en que debes preparar tu entrevista. ¿Qué preguntas le harás? ¿Qué te gustaría saber de la historia de tu entrevistado? ¿Dónde harás la entrevista? ¿Cómo hablarás para hacer cada pregunta? ¿Dónde registrarás tus preguntas, tus respuestas? Es importante que toda esta planeación tenga también la sapiencia de saber dónde vamos a colocar las respuestas y cómo las vamos a escribir, a redactar. Prepara tus preguntas. Es decir, organiza un cuestionario, escribe las preguntas. Antes de la entrevista debes presentar tu entrevistado. No importa si ya lo conoces, para que le expliques por qué haces la entrevista, es decir, darle las razones. Recuerda que una entrevista es una conversación entre un entrevistador que eres tú y un entrevistado que es la persona a quien vas a entrevistar para conocer su opinión o información sobre lo que tú le vas a preguntar. Ya realizado el punto anterior, entonces ahora planea tu entrevista, registra las preguntas que le harás a la persona de tu familia que has elegido para entrevistar. Antes de empezar, preséntate, di tu nombre, di tu edad, dónde vives y lo que harás con esta entrevista. Pregunta 1. Entonces allí vas a generar las preguntas que le vas a hacer. ¿Cuál es tu nombre y qué lugar ocupas en tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y sigue escribiendo las preguntas. Redacte un número de preguntas acorde al entrevistado. Por último, ya tienes que elegir el medio en el que vas a grabar o hacer tu registro de la entrevista. Manos a la obra. Ya ahora saludas al entrevistado, le dices el propósito de tu entrevista, lleva tus preguntas escritas, emplea un tono interrogativo para que se entienda que estás haciendo una pregunta y no una afirmación. Sé paciente y espera a que te respondan antes de hacer la pregunta. Ten presente el tiempo para la entrevista, no te demores más de lo que tenías previsto. Al final, como siempre, despídete y agradece a la persona que estás entrevistando por el tiempo y por sus respuestas. Es vital reconocer el valor que tiene el otro cuando hacemos todo este tipo de trabajos de construcción entre varias personas. Ya tienes tu entrevista. Ahora, ¿qué esperas? Toca compartirla. ¿Con quién la vas a compartir? Si la grabaste en tu teléfono, envía un mensaje vía WhatsApp o Messenger al docente o Classroom. Si además grabaste un video, puedes compartirlo por las redes sociales con permiso de tus padres y de tu profesor. Si escribes las respuestas en tu cuaderno, tómale una foto y envíalo por WhatsApp o por medio digital y al correo de tu profesor o a la página que el profesor diga. Ejemplo, puede pedirles que lo coloquen en un Padlet. Todo proceso es halagüeño, pero debemos valorarlo. Al final, ¿cómo estuvo todo? Y miren que coloco a mi lado derecho eh, una serie de preguntas donde le digo que escoge una acción y marca con una X. Aquí estamos haciendo uso de lo que más nos agrada en PTA, que es la evaluación formativa, porque el alumno tiene que decir, mis preguntas fueron claras, hay tres opciones, puedo hacerlo mejor, salió muy bien o debo repetirlo. Igual mi entrevista fue ordenada y se marca de acuerdo a la opción que se determine, cumplí con mis objetivos, entonces allí tenemos una forma de evaluarlo. Si sale debo repetirlo, pues uno no debe colocarse bravo, sino intentar hacerlo mejor de nuevo, mirar dónde estuvieron sus falencias. ¿Cómo transferimos este conocimiento a nuestra vida? Entonces, proponemos actividades de transferencia o una actividad de consolidación que va a hacer el estudiante, en este caso nuestros docentes de PTA, con sus estudiantes. Ellos la harán para mostrar la PTA y después la irradiarán a sus estudiantes realizando las debidas adaptaciones. Para hacer dicha transferencia te proponemos, entre otras, el anexo de actividades de consolidación.
Con base en la propuesta presentada, se espera que el docente elabore un mapa de procesos en donde organice y disponga los elementos que requiere para la elaboración de una propuesta para el trabajo con sus estudiantes. Una propuesta adicional que integre la oralidad a los procesos de escritura, partiendo de situaciones comunicativas que se dan en el hogar. Algunas ideas, el refranero de mi casa, los mejores remedios caseros, la infancia de nuestros padres. Adicional a ello, le proponemos que use el portafolio para consolidar los productos de sus estudiantes. Entonces, hay unas opciones que pueden ser aprovechadas para consolidar el trabajo. En la actividad de valoración y cierre vamos a mirar una serie de opciones que podemos darle al maestro para que desarrolle actividades alternativas en los procesos de la oralidad. Y me gustaría que todos hagan uso de estas opciones porque es una herramienta fundamental y que le da diversidad de elementos para el trabajo. Bienvenidos. Para ello se propone un cuestionario de salida que dice: Daniela, con la ayuda de su docente, ha logrado realizar el escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y ha encontrado los que son comestibles o que tienen utilidad para su familia. Ha realizado las entrevistas y ha aplicado algunas de las buenas ideas que le dimos para avanzar en su propósito. Ahora ya quiere presentar su escrito con sus compañeros y familiares. Sin embargo, no sabe cómo hacerlo. Ella quiere invitarlos a leer y a compartir sus impresiones. Es bueno que todos los trabajos que hagan los estudiantes los lean sus mismos compañeros y en lo posible que haya una exhibición de los mismos para que todos los conozcan. ¿Cuál podría ser una de las estrategias orales que le permitirían desarrollar la socialización de su escrito con sus familiares y compañeros? Entonces aquí propongo usar el Padlet. El Padlet Fabeca SLAB 7 EIB 9 GB XQOGTOFRL. Aquí le estamos dando a Daniela unas 15 posibilidades para presentar su trabajo de acuerdo a lo que ella considere pertinente. Le estamos diciendo que la oralidad es una puesta en escena del habla y la escucha. Y por eso le hemos colocado un Padlet donde ella puede colocar entre las opciones presentadas aquí, que pueden ser otras también, refranes, anécdotas, discursos, dichos, arengas, relatos, retahílas, chismes, leyendas, coplas, trovas, jeringonzas, mitos, adivinanzas, poemas. Porque la oralidad es un proceso de comunicación e interacción entre hablantes mediado por la voz y se efectúa fundamentalmente en el encuentro cara a cara, donde gana su mayor atractivo el poder de la palabra, el poder ver al otro en la comunicación verbal y no verbal en todo su esplendor. Esta es una herramienta útil, ellos pueden hacer uso de este muro y si no pueden ir creando o colocando su intervención y suben el video, el cuento, el poema de acuerdo al texto que tengan. Son herramientas, están para usarlas. Ánimos, compañeros maestros, son fáciles, atractivas y al estudiante le agradan también. La Quinteta PTA Quindío le agradece a los docentes del municipio de Córdoba, a los docentes del municipio de La Tebaida, a los docentes de Calarcá, del municipio de Calarcá, a los docentes de Montenegro, la participación en la actividad del día de hoy. Mil gracias. Estamos en la educación, numeral la educación es de todos, Ministerio de Educación, el programa PTA, un café con PTA que es el de nuestra zona 3 para la región y me contactan en el correo hfbedoya@uniquindío.edu.co. Estaremos prestos a colaborar en todo lo que sea posible. Mil gracias, éxitos a todos compañeros, agradecer a los rectores y coordinadores que participaron en el evento.